Reflexiones desde el Evangelio con el Padre Rafael de Brigard. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Amigos y amigas de Reflexiones desde el Evangelio, me alegra estar de nuevo con ustedes para esta nuestra última reflexión en este recorrido que hemos hecho aproximándonos a la figura de Jesús y con él a nuestra propia vida cristiana desde las páginas del Evangelio. La reflexión busca que uno se acerque, que uno escuche, que uno interiorice y que después llegue eso a convertirse en el criterio o en los valores o en la luz de la vida. Por eso, como siempre, los invito a que nos dispongamos siempre teniendo claro que quien habla es Dios a través de la persona de Jesús en la Sagrada Escritura. Y yo, como vocero de la Iglesia, les comunico también ese Evangelio para que toque todos los aspectos de nuestra vida. Los invito pues a que nos dispongamos a escuchar el texto que hemos escogido para este día y a partir del cual haremos nuestra presente reflexión desde el Evangelio. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, ¡qué duros de entendimiento! ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenían que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, «Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba». Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban, «Realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Este texto que acabamos de escuchar, conocido como el Camino de Emaús, es uno de los pasajes más hermosos del Evangelio, porque en un ambiente muy
particular. En una situación muy humana, dos personas que caminan, entra a presentarse Jesús. Y lo que parecía una caminada bastante tranquila, aunque estaban preocupados estos discípulos de Emaús, se va convirtiendo poco a poco en algo absolutamente profundo, diciente y significativo. Hoy hemos querido que nuestra reflexión última trate sobre la resurrección de Jesús. Por eso la hemos titulado Al tercer día resucitó de entre los muertos. San Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y nosotros unos embusteros, dice él. Cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando del fundamento, de la base, de la columna de nuestra fe cristiana. Si nosotros dijéramos Cristo no resucitó, más aún si el hecho no hubiera sucedido, pues él habría sido una persona interesante, habría sido alguien con unos discursos bonitos, pero otro más en la humanidad con palabras y acciones que buscan redimir humanamente a las personas. Pero aquí estamos ante algo inédito. Piensen por un momento, mis queridos amigos y amigas, en el hecho de la resurrección. Alguien que murió y vuelve a vivir, en este caso, para no morir nunca más. Si uno piensa en eso, confesémoslo todo, hasta nos cuesta trabajo creerlo. Pero el Evangelio es supremamente claro en llevarnos a esta dimensión de Jesús tan especial, tan única y tan fundante de toda nuestra fe cristiana. Tendríamos que decir que, hablando de la resurrección, estamos ante un hecho absoluta y totalmente nuevo. Absoluta y totalmente nuevo. Un hecho que cambia todas las perspectivas, no solamente de la fe religiosa, sino toda la idea de lo que es el hombre, el ser humano. Y cambia todo el horizonte de cuál es la meta de la vida humana. Tendríamos que decir que la resurrección es la más grande manifestación de Dios entre nosotros. De manera que sobre lo que queremos hoy reflexionar, sin duda, digámoslo sinceramente, supera nuestras consideraciones, supera nuestros pensamientos e incluso todo lo que se escriba, se diga, lo que se predique sobre esto siempre será insuficiente e imperfecto. Pero es tan maravilloso que desde luego no podemos dejar de anunciar la resurrección de Cristo. En los evangelios, aquí hay un dato que es importante, ustedes, mis queridos televidentes, que lo tengan en cuenta. En los evangelios se nos narran los testimonios de quienes se encontraron con Jesús resucitado. No tenemos una descripción del hecho mismo de la resurrección. De eso no tenemos ninguna narración. Lo que tenemos, quiero insistir, son testimonios del Jesús que se aparece a otras personas ya retornando de la muerte. Y las apariciones de Jesús lo presentan también en una dimensión absolutamente nueva. Los relatos dicen, por ejemplo, que Jesús se apareció cuando los apóstoles estaban encerrados con las puertas cerradas, de pronto apareció en medio de ellos, así como también desaparecía. Y sin embargo era Él mismo, es el mismo, pero ahora transformado, diríamos, glorificado. Entonces, que nos quede en claro desde el comienzo que hablar de la resurrección es tratar de identificar un acontecimiento que pone ante los seres humanos una nueva dimensión, una dimensión que llamaríamos de la vida eterna, de la vida que no tiene fin, de la vida glorificada. Es más, un acontecimiento que trae como noticia que la muerte ha sido vencida. ¿Y acaso, mis queridos amigos y amigas, no es esa la gran aspiración de la humanidad? Que la muerte no sea la última palabra, que la muerte no sea necesariamente una situación de miedo y desconcierto, sino que
sea, como ahora puede serlo con la resurrección de Cristo, una Pascua, un paso a una dimensión que Cristo nos ha regalado. Si quisiéramos usar una imagen del Evangelio sobre lo que sucedió en la vida de Cristo, podríamos usar la del grano, él lo dice, que cae en tierra, muere y de nuevo brota una planta con muchos frutos, multiplicada. Eso fue la muerte de Cristo. Ese fue el grano de trigo que cayó en la tierra, murió y resucitó para dar frutos de redención. El principal fruto lo acabo de mencionar, la derrota de la muerte. Pero además el fruto de hacernos a nosotros partícipes de ese don maravilloso de la resurrección. Volvamos un poco sobre los testimonios de la resurrección. Lo que oímos en los evangelios, quiero insistirles en que me parece muy importante que en nuestra fe cristiana todos sin excepción, necesitamos acercarnos a los evangelios, leerlos completos, pensarlos, reflexionarlos, hacerle preguntas a cada uno de los evangelistas para que nuestra fe tenga un fundamento profundo. Y lo que nos dicen, por ejemplo, los evangelios es que encontramos a los apóstoles diciendo, es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Es verdad. Quiere decir que allá también, en los primeros cristianos, en los primeros seguidores de Jesús, había muchas dudas. Ellos no habían entendido, cuando Jesús habló de la resurrección, ellos no habían entendido qué trataba. Como de muchas cosas, los apóstoles no habían entendido a qué se refería Jesús. Únicamente, después de la resurrección, es que empiezan a entender. El Espíritu Santo como que empieza a despejar las mentes de estas personas queridas y empiezan a entender lo que Jesús había dicho. Entonces aquí tenemos dos testimonios. Los apóstoles dicen, en verdad ha resucitado el Señor. Y dicen también, se le apareció a Simón. Dato por lo demás importante, porque volvemos a encontrar a Simón Pedro como aquel a quien Dios en Cristo se le manifiesta de una forma privilegiada. Y por eso, después también va a ser elegido para dirigir la comunidad de los discípulos de Cristo. San Pablo, que tuvo una historia de fe un poco diferente, lo dice en sus cartas. Dios ha resucitado a Jesús y lo ha constituido Señor. Nosotros muchas veces, cuando oramos, personalmente, o en nuestras oraciones de iglesia o en la Santa Misa, hablamos de Jesús como el Señor. Con ello estamos diciendo el Señor, el amo de la vida, constituido por Dios, Señor de vivos y muertos, Señor de nuestra salvación, hombre que en nombre de Dios ha abierto una nueva puerta que no se cerrará nunca, la puerta de la vida eterna para nosotros. San Pablo añade, quien crea en esto, en la resurrección de Cristo, y lo confiese con los labios, se salvará. Nuestro punto de llegada del crecimiento en la fe o en nuestra formación en la fe es llegar a encontrarnos en nuestro corazón y en nuestros labios con esa afirmación, creo que Cristo ha muerto y ha resucitado para nuestra salvación. Ese es un punto que es absolutamente necesario en nuestra fe. Murió Jesús por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, dice San Pablo, y se apareció a Cefas, luego a 12, luego a 500, a Santiago, y después a mí mismo, dice Pablo. Lo de San Pablo es muy interesante porque es una experiencia muy personal, en principio, muy íntima, muy estremecedora del Cristo resucitado que sale al encuentro de él camino de Damasco. Cristo ha resucitado, así lo afirma nuestra fe, así lo creemos y tenemos la seguridad que participamos también de esa vida inmortal. Ya volvemos para seguir profundizando en el tema del Cristo que ha resucitado de entre los muertos.
Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Aquí estamos de nuevo, mis queridos amigos, sobre este tema capital de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Pero entonces, esta reflexión nos obliga a devolvernos un poco, si hablamos de que ha resucitado, a pensar un poco en lo que sucedió antes. Entonces, digámoslo con claridad, que Cristo murió, realmente murió, y fue sepultado, lo cuentan los evangelios, en un sepulcro que hasta ahora no había sido utilizado. Alguien usó una imagen muy bonita, fue como sembrado en este nuevo jardín, allá donde en el primer jardín fue creado el ser humano y allí hubo muerte. En este jardín donde Jesús es enterrado, hay muerte, pero va a haber también un nuevo fruto que es la resurrección. Es decir, nuestro Señor experimentó realmente la muerte, que eso, en ese sentido, no nos quepan dudas. Murió realmente y fue sepultado. Después de esto, ¿qué sucede? Cuentan los evangelios que cuando a los pocos días fueron a visitar el sepulcro estaba vacío. El sepulcro estaba vacío. Y se anuncia a las personas, a las mujeres que van a visitar el sepulcro para llevarle algunos aromas, que los ángeles les dicen a estas mujeres: no busquen entre los muertos al que está vivo. Va delante de ustedes y cuéntenle a los apóstoles. Y ese es un acontecimiento maravilloso porque nos deja claro que la fe cristiana no gira en torno a la muerte. No busquen entre los muertos al que está vivo. No permanezcan en la muerte, bien sea en la muerte definitiva o en la muerte del pecado. Atención, mis queridos amigos, nuestra fe no es una fe que gira en torno a la muerte. Nuestra preocupación fundamental no es la muerte. Lo que nos atrae a Dios no es la muerte. No busquemos a Cristo entre los muertos, busquémoslo a Él entre los vivos, en una vida que está plena por la gracia de Dios y por la santidad. Todo lo que sea de muerte, todo lo que sea de tiniebla, de oscuridad, oculta nuestra verdadera fe. Entonces el sepulcro está vacío. No conoció la corrupción, dice un salmo. Esa es la resurrección, no haber conocido la corrupción, ni la del pecado, ni la de deshacerse. No la conoció, no la conoció. Qué interesante esa expresión. Jesús no conoció la corrupción, experimentó la muerte, pero surgió renovado. El sepulcro está vacío y Jesús empieza a aparecerse. Se le presenta a las mujeres, se le presenta a los apóstoles, se le presenta a comunidades grandes, como dice Pablo. Él es el que ya glorificado se va presentando. Muy interesante, ahora lo hemos escuchado en el Evangelio de Emaús. Este Jesús que sale al paso de los caminantes y poco a poco se les va manifestando. Lo van a reconocer después en algo que ya era típico de él, propio de él, único de él. Esa forma de sentarse a la mesa, bendecir el pan, partir el pan y compartirlo. Pero también, así como aparece, desaparece. El dato fundamental, mis queridos amigos, es que nuestro Señor ha muerto, el sepulcro está vacío y Él va apareciendo en diferentes escenarios a quienes eran las personas cercanas a Él. Las mujeres tuvieron ese privilegio de ser las primeras en encontrarse con Él y van a ser las que lleven también al conocimiento de esta noticia a los apóstoles. Siempre nos preguntan, ¿y cómo se apareció? ¿Cómo sería Jesús resucitado? Pues si nos atenemos, por ejemplo, a la historia de Pablo, cuando Pablo va camino de Damasco, es como una luz muy fuerte
que hace que Pablo caiga, una luz que en principio le produce una ceguera y después le abre el corazón enormemente. Una primera experiencia de resurrección. Otra es la de Jesús que se va apareciendo como en Emaús, como a los apóstoles sorpresivamente, y de alguna manera en principio es irreconocible, no lo reconocen. Uno podría decir, ¿por qué? Puede haber varias razones. Una, porque los apóstoles no habían entendido, ni siquiera habían concebido que eso no fuera simplemente una imagen al hablar lo de la resurrección. Y entonces cuando Él aparece, nadie está con la disposición para reconocerlo. Pero por otra parte, nos dicen las Escrituras que se aparecía aunque ellos estuvieran a puerta cerrada. Su condición ahora es diferente. Es el mismo, pero es distinto. Es corpóreo, pero no está limitado por el espacio, por el tiempo. Puede compartir con sus amigos, puede comer con ellos, pero al mismo tiempo pertenece ya a otra dimensión. Y eso es precisamente lo que vino a comunicarnos, que podemos ir a una nueva dimensión, podríamos decir la dimensión de Dios, donde no hay límite, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde solamente se existe en el amor de Dios. Qué difícil entender esto, qué difícil creerlo, qué difícil apropiarse de esto. Y sobre todo cuando vivimos, por ejemplo, una cultura que quisiera apegarnos cada vez más a este mundo, hacernos la vida tan confortable que quizás uno ni siquiera desee ni decirlo la muerte, pero tampoco la resurrección. A veces se percibe como esa pérdida de atracción por lo que Dios ha ofrecido. Pero Dios lo que quiere de nosotros es que la muerte no domine sobre nosotros, que el sepulcro no sea la última palabra con la muerte, que nuestro destino no sea absurdo, en el sentido de que todo lo que hacemos, pensamos, amamos, termina en una fría sepultura, o ahora más modernos, en un frío cenizario. No es lo que quiere Dios. Quiere trasladarnos a su reino de luz y de paz. ¿Qué hacen o cómo experimentan los apóstoles y las mujeres con esta aparición de Jesús? En primer lugar, como ya lo dije, no creen. Después, con gran sorpresa. Y después diríamos con adoración. Una vez que han descubierto que es Cristo, su entrega y su vinculación con Él, su relación con Él es total. Aquí comienza una nueva historia. Tan nueva que va a producir unos cambios espectaculares en la vida de todos los que estuvieron cerca de Él y que ahora lo vuelven a encontrar. Tan espectaculares como qué. Por ejemplo, a partir de ese momento, el día de la resurrección, el domingo, se convierte en el nuevo momento religioso por excelencia. Piensen ustedes que venimos de una religión, la religión judía, que por miles de años tenían el sábado, el día del Señor. Ahora sucedido un acontecimiento tan extraordinario, tan único, lo han palpado, lo han percibido tan vivamente, que ahora el día del Señor es el domingo. Eso quiere decir domingo, día del Señor. Imagínense ustedes cómo estremeció este acontecimiento la vida de la primera comunidad de los primeros apóstoles. Pero también los llevó a los apóstoles especialmente a hacer de su vida una ofrenda total y absoluta para Dios. Benedicto XVI, comentando este acontecimiento, dice: tuvo que haber tocado en lo más profundo el corazón de los apóstoles, porque la vida de ellos cambió para siempre. Se hizo nueva para siempre y se convirtió también en una vida prácticamente igual a la de Cristo, donde también hubo muerte, esperando resurrección. Qué interesante que nosotros podamos contar eso, de un tema tan difícil de creer. Encontremos testimonios, no grandes libros demostrando el acontecimiento, sino vidas concretas que tuvieron el privilegio
de estar con el resucitado, de conversar con Él, de comer con Él, de orar con Él, y después de verlo partir hacia el cielo y después contarle eso a la humanidad. Si se hubieran dedicado a escribir grandes volúmenes de libros para demostrar eso, quizás no creeríamos tanto. Ahora, ¿quién es Jesús? El viviente. Es decir, el que siempre vive, el que siempre vive. ¿Por qué todos nosotros le seguimos rezando a Jesús? Porque tenemos la certeza en la fe de que es el viviente, el que siempre está vivo, y vivo para Dios y para nosotros. Ya la muerte no tiene ningún poder sobre él. Ya no hay nada que pueda condicionar su existencia. Ya no hay nada que lo sujete a las limitaciones humanas. Ahora está en la dimensión de Dios y ha nacido de nuevo para todos nosotros. La resurrección. Como dije al comienzo, este acontecimiento es el eje de nuestra fe. Si no hubiera resurrección, no habría novedad. Si no hubiera Jesús, si no se hubiera presentado a los demás, difícil de creerlo. Si no hubiera compartido con ellos, comido con ellos, nos quedarían muchas dudas. Pero una vez resucitado, volvió a estar con los suyos, ya en una forma diferente, pero presente totalmente entre ellos. Ahora hagamos un ejercicio de volver sobre el texto inicial que hemos escogido para hoy del Evangelio de Emaús, que es uno de los textos de los Evangelios que nos invita a contemplar al resucitado, insisto, al resucitado, porque lo que nos interesa en realidad a nosotros es sentir que Jesús está vivo. Lo que nos interesa es percibirlo en compañía de sus apóstoles. Y el texto de Emaús es muy bonito porque contiene muchas de las cosas que nos pasan a nosotros respecto a nuestra fe en Jesús. Comenzaba este texto diciendo que 2 discípulos van de Jerusalén a Emaús entristecidos, porque Jesús ha muerto, porque su gran amigo ha muerto, porque las promesas parecen haber muerto, porque la tristeza parece ser más fuerte que la alegría. En esa situación, qué interesante, en esa situación, que es una situación tan humana, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay fatiga, cuando hay decepción, dice el evangelista, Jesús los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Una imagen muy bonita de qué es lo que va a hacer ahora y sigue haciendo Jesús con nosotros, con nuestra iglesia. Él camina con nosotros, Él nos acompaña, Él está con nosotros, Él va haciendo el recorrido con nosotros, aunque como dice el texto, puede haber ocasiones en que nuestros ojos no estén capacitados para reconocerlo. Ya volvemos para profundizar un poco más en el pasaje de Emaús. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. De nuevo con ustedes para que sigamos tratando de recoger algunos elementos que nos ayuden a reflexionar sobre la profundidad de la resurrección de Cristo, que es el eje y fundamento de toda nuestra fe. Siguiendo a Emaús, el pasaje de Emaús, entonces estamos diciendo que es interesante porque parte de una frustración, de una tristeza, porque una ilusión, una historia que empezaba a ser muy bonita, de pronto parece haberse truncado en la cruz. Y comienzan estos discípulos a alejarse de Jerusalén, como del eje de la fe de Jerusalén. Se van para una aldea pequeña, muy pequeña, llamada Emaús. Y estando en ese itinerario aparece Jesús, quien se pone a caminar con estos discípulos sin que ellos lo reconozcan. Entonces estaba diciendo hace un momento que a veces puede suceder, alguna Biblia lo traducen así, que nuestros ojos estén incapacitados para ver a Jesús. Cuando la mente está obnubilada por una tristeza, por una frustración, por una decepción, a veces no ve la luz, no ve la esperanza, no siente la alegría. A todos nos ha pasado.
hasta que de pronto aparece alguien y nos empieza a ayudar a salir de la oscuridad para contemplar la luz. Pues Jesús, ya resucitado, hace el camino con estos discípulos poco a poco y una vez más, atiende sus corazones y les pregunta de qué van conversando por el camino. Recuerden, mis queridos amigos, que hemos comentado cómo en los evangelios es muy interesante notar el interés de Jesús por nuestra vida concreta. No es un sabelotodo, no es alguien que no sienta nuestros dolores, nuestras inclinaciones, nuestras preocupaciones, las siente. A uno le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? A otro le dijo, ¿qué lees en la Escritura? Aquí les pregunta con todo cariño, ¿de qué van conversando mientras caminan? Y el Evangelio no deja de tener su parte un poco de humor puntual, porque estos discípulos comienzan a hablarle a Jesús de toda la historia de Jesús. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido en estos días? Y Jesús, un poco picarón, les dice, ¿qué cosa? Esa pregunta que nos hace todos los días Jesús, ¿qué te pasa? ¿Por qué esa cara? ¿Por qué ese pesimismo? ¿Por qué esa falta de fe? ¿Es que no te has dado cuenta que yo camino contigo? A Jesús me parece que no lo impresiona mucho el drama que a veces le hacemos. No le interesa mucho. Lo único que le interesa es que nos demos cuenta de que Él camina con nosotros. Entonces los discípulos le van contando la tragedia, la condenación y también su frustración. Esperábamos que Él sería el liberador de Israel, pero ya hace 3 días sucedió esto. Señor Jesús, te contamos que tú no sabes que has muerto. Te contamos que tú no sabes que todo se ha caído. Te contamos que tú no sabes cuánto estamos sufriendo. Que yo no sé. Que yo no sé. Jesús más adelante les va a jalar las orejas un poco. Les va a jalar las orejas porque va encontrando lo que Él tantas veces dijo y reclamó. Les falta fe. Y les dice, qué duros de entendimiento, cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas. Es absolutamente llamativo que Jesús hable de esa manera. Esto está anunciado desde los profetas. Aquí no está sucediendo ninguna historia improvisada. Aquí no hay un Dios inventando, sacando conejos de un sombrero. No, es lo que está anunciado en los profetas desde siempre. Mis queridos amigos y amigas, nuestra fe en la resurrección es una fe también en lo que han dicho las Escrituras, no solamente los evangelios, sino como el mismo Jesús dice, todo lo que desde el Antiguo Testamento está anunciado, que vendrá un renuevo del tronco de Jesé, un rey cuyo reino no tendrá fin, un descendiente de David. Eso está escrito desde siempre. Hay que tener cuidado con que nuestra fe no sea una fe perezosa, mental y espiritualmente, que no indague la Escritura, que no profundice la Escritura. Y a veces podemos decir, perdí la fe, pero ¿cuál fe? O no creo, pero ¿cuándo habías creído? O no me parece, ¿qué es lo que no te parece? Ya repasaste estos 70 libros para fundar tu fe. El llamado en estas reflexiones siempre será que profundicemos nuestra fe. Y Jesús se va caminando con los discípulos de Emaús y 2 realidades, las de siempre lo acompañan. Toma la palabra y después se sienta a la mesa. Digámoslo así, el viejo modo de Jesús, el acostumbrado modo de Jesús, la forma habitual de Jesús, la palabra y la mesa. La palabra y el alimento. El verbo hecho carne, la asamblea que comparte la mesa con Jesús. Entonces uno, viendo Emaús, tendría que repasar todo el evangelio e irse a la multiplicación de los panes. Tendría que irse uno a las cenas que hace Jesús con sus apóstoles. Tendría que irse uno al discurso del pan de vida. Tendría uno que irse al tema del grano de trigo. Es
el mismo. Es un mensaje dicho de muchas formas. Entonces este resucitado vuelve a tomar la palabra y vuelve a tomar en sus manos el pan. Vuelve a hacer una comida. Vuelve a bendecir el pan. Vuelve a partir el pan. Vuelve a entregar el pan. Y después de esta, digámoslo así, de esta escena eucarística, los apóstoles lo reconocen. Y él desaparece. Fíjense el itinerario tan interesante y tan profundo. La palabra, el pan, la asamblea, la bendición, el partir, el repartir, y se abren los ojos. Una reflexión que siempre nos hará volver, ojalá lo entendiéramos una y mil veces, sobre la profundidad y la grandeza de la Eucaristía, de la Santa Misa, de la comunión, de la palabra proclamada, de la asamblea reunida. Es allí especialmente, no únicamente, pero especialmente donde podemos experimentar la presencia de Jesús resucitado. ¿Desde dónde? Desde la fe. Porque aquí les reclama a Jesús la fe. Y digámoslo también con claridad. Podremos ser partícipes de la resurrección, podremos gozarnos de la resurrección, podremos soñar con la resurrección y el reino de Dios si hay fe. De vez en cuando oímos decir, perdí la fe, se me está enfriando la fe, como que no tengo fe. Hay que pedirla. Es la herramienta principal. Es la herramienta principal, mis queridos amigos. La relación con Dios se hace a través de la fe. Y la fe es un don que Él da a quienes se lo piden. Nuestro Señor lo reclama. Qué duros de entendimiento. ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? Pero si creen, van a ver cosas extraordinarias. Si creemos, vamos a ser sanados. Si creemos, vamos a ser salvados. Si creemos, vamos a ser perdonados. Si creemos, veremos a Dios. Esa es la consecuencia gigantesca de este acontecimiento de la resurrección. Cuando Jesús desaparece, ya ha dejado en los creyentes, en este caso en los apóstoles y en las mujeres que estaban con él, la capacidad de verlo desde adentro. Y es lo que nosotros sentimos quienes somos creyentes, que vemos, que sentimos, que percibimos, que palpamos a Jesús nuestro Señor. A Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos testimonios entre amigos, en familiares, en comunidades parroquiales, en grupos apostólicos, donde la gente cuenta y habla de Dios y de Cristo de una manera tal que uno dice, lo conocen, lo sienten, lo aman, desean su presencia? Y eso no es que estemos locos, puede ser que estemos un poquito locos, afortunadamente, como lo dice San Pablo. La cruz es una locura para muchos. Sí, esto tiene algo de locura, porque sin duda aspirar a la eternidad, amar la resurrección, amar a Dios para siempre es una locura. No nos contentamos con las cuatro paredes que nos circundan en este mundo. Es una locura sana, una locura deseable, una locura de la cual quisiéramos contagiar a muchas otras personas. ¿Qué hacen después estos discípulos de Emaús, después de sentir que se estremecían en el contacto con el resucitado? Pues salir a contarlo. Dicen, no sentíamos arder nuestros corazones mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura. Empiezan a sentir que algo arde, que algo se enciende en ellos, el fuego del Espíritu. Después dice, se levantaron al instante. Es tan grande la experiencia que no demoran y van a Jerusalén y se encuentran con los 11 apóstoles y se encuentran con las demás personas para decir, realmente ha resucitado el Señor. Realmente. Hagamos el énfasis en eso. Realmente ha resucitado el Señor. Y resucitado para nunca morir. El Evangelio nos cuenta de otras resurrecciones, como la de Lázaro, pero fueron resurrecciones que después también terminaron de nuevo en la muerte. Esta es una resurrección para nunca morir. Mis queridos amigos, hemos venido reflexionando desde el Evangelio, como abriendo una
Esto es como una provocación que les hago yo para que se aproximen a los evangelios, para que descubramos a Cristo como luz, para que descubramos a Cristo como Salvador, para que descubramos a Cristo como el que tiene la posibilidad de planificar nuestra vida, pero también para que descubramos a Cristo como el que reclama de nuestra parte la fe, reclama de nuestra parte la oración, reclama de nuestra parte el conocimiento de la Escritura. Digámoslo en palabras nuestras, reclama de nosotros una fe religiosa seria, profunda, comprometida, cuidadosa, tan profunda que marque toda nuestra vida. Como lo dije hace un momento, el testimonio que nos dan los apóstoles, el testimonio que recibimos de la Virgen o de San José y de tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia de la fe cristiana, es que quien logra creer, logra entrar en contacto con ese Cristo resucitado, transforma totalmente su vida. Entra a su vida en una dimensión absolutamente única. Se dispone perfectamente para el encuentro definitivo con Dios. Le da a su vida un horizonte muy bonito, en el cual la muerte no es la principal preocupación. La gran preocupación del que cree en la resurrección es hacer de su vida algo disponible para nuestro Señor. Vamos a concluir nuestro momento de reflexión dejando como que resuene esa expresión tan bonita que aparece en los evangelios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Vamos llegando al final de nuestras reflexiones y hoy hemos querido que cerráramos este camino con la contemplación de la resurrección, como era lógico. Todo el camino de la fe cristiana debe apuntar a la resurrección. Grande es la cruz, pero es el instrumento de nuestra salvación. Difícil es la pasión de Cristo, pero busca vencer la muerte. Exigente es nuestro Señor en la lucha contra el pecado, pero es para hacernos tan libres que no conozcamos la muerte definitiva como no la conoció Jesucristo. El Salmo 16 nos habla así: Dios fiel, se me alegra el corazón, mis entrañas saltan de gozo y aún mi carne habita al cubierto. Pues no entregarás mi vida al abismo, no dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me enseñarás un camino de vida, me llenarás de alegría en tu presencia, de gozo eterno a tu derecha. Padre Santo, concédenos a todos gozarnos permanentemente en la alegría de Cristo, que es también nuestra alegría por su resurrección. Concédenos contemplar este regalo maravilloso de tu misericordia y hacer de él la luz y el faro de nuestra vida, Cristo muerto y resucitado por todos nosotros. Concédenos, en fin, Padre Celestial, que toda nuestra vida, siguiendo los pasos de Cristo, se aproxime a ese reino, a esa vida que no tiene fin. Amén. A todos ustedes, queridos amigos, mi gratitud por habernos seguido en este programa que hemos realizado, Reflexiones desde el Evangelio. Dios nos conceda seguir creciendo en nuestra fe, caminando juntos y gozándonos en ser discípulos y discípulas de Jesucristo. Hasta una próxima ocasión. Reflexiones desde el Evangelio con el Padre Rafael de Brigard. #169 Media TV